¿Sabes cuál es la distancia de la Tierra al Sol? ¿O la carga del electrón? ¿Conoces la velocidad de propagación de la luz? Los valores de estas magnitudes han sido calculados y son conocidos. Sin embargo, son cantidades con un gran número de cifras que no resulta fácil manejar. Pero no es algo que deba preocuparnos, ya que la notación científica es una forma más conveniente y estandarizada de representar este tipo de números mediante el uso de potencias de 10. Para escribir correctamente las cantidades deben anotarse con un solo dígito, distinto de 0, antes del punto decimal, y una potencia de 10 con un exponente entero, positivo o negativo. Los demás dígitos, en caso de que los haya, aparecen a la derecha del punto decimal. La transformación de la forma decimal a la notación científica se basa en dos principios matemáticos fundamentales, el producto y la división por 10. En general, es posible multiplicar o dividir una cantidad por potencias de 10, tanto positivas como negativas. Para representar una cantidad en notación científica, es necesario dividirla y multiplicarla por una potencia de 10, de tal manera que el punto decimal se ubique después del primer dígito. Por ejemplo, en este caso, aunque el punto decimal no está escrito, se encuentra al final y debe correrse hacia la izquierda 11 posiciones. Las cantidades menores que la unidad se multiplican y dividen por una potencia negativa, de tal forma que el punto se corre hacia la derecha, después de la primera cifra distinta de 0. En la práctica, estos procedimientos pueden realizarse directamente contando el número de lugares que se corre el punto decimal, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, conservando el valor real de la cantidad al colocar la potencia de 10. El proceso contrario, es decir, transformar cantidades escritas en notación científica a la forma decimal, implica agregar la cantidad necesaria de ceros. Analiza los ejemplos que se presentan para verificar si comprendiste los procedimientos anteriores. Un aspecto importante relacionado con la notación científica es el uso de los prefijos de cantidad. Estos anteceden al nombre de las unidades de medida, denotando un orden de magnitud, ya sea negativo o positivo. Cada uno se representa por un símbolo particular. Por ejemplo, en medidas de longitud, cuando el prefijo nano antecede al metro, da lugar a un orden de magnitud de -9, lo que significa que un nanómetro equivale a 1 por 10 a la -9 metros. Por su parte, el prefijo mega potencia la unidad en un orden de magnitud de 6 positivo, lo que significa que un megahertz equivale a 1 por 10 a la 6 hertz, o sea, 1.000.000 de hertz. Otra ventaja del uso de la notación científica es que nos permite determinar la relación que existe entre distintas cantidades a través de lo que se le conoce como orden de magnitud. Este corresponde a la potencia de 10 más cercana a un número. Por ejemplo, para comparar la masa de una hormiga con la masa de la Luna es necesario expresar ambas cantidades en notación científica y observar la diferencia entre sus órdenes de magnitud. Recuerda que solo se escribe una cifra antes del punto decimal. Para obtener el orden de magnitud, tomamos como parámetro de comparación el número 5,
que corresponde al punto medio de intervalo, cuyos extremos son la potencia 10 a la 0 y 10 a la 1. De tal manera que para la masa de la hormiga, como el 2 es menor a 5, se sustituye por 1 resultando un orden de magnitud de 10 a la menos 6. Mientras que para la masa de la Luna, el 7.35, por ser mayor a 5, se sustituye por 10, correspondiéndole un orden de magnitud de 10 a la 23, dado que los exponentes se suman. La comparación entre ambas cantidades se realiza mediante el cociente de sus órdenes de magnitud, con lo que podemos concluir que la masa de la Luna es 10 a la 29 veces mayor que la de una hormiga. En la imagen se muestra el orden de magnitud de diferentes objetos, algunos tan grandes como el Sol y otros tan pequeños como un electrón. ¿Qué otras comparaciones te interesarían hacer?